Para quienes han quitado una vida en defensa propia, ¿cómo los afecta hoy? Historia 1. Disparé y terminé con la existencia del hombre que había abusado de mi entonces novia. Él la sometía a un constante maltrato durante su relación. La acosaba, controlaba con quién se relacionaba y no cesaba en sus palabras hirientes. Ella logró liberarse de esa pesadilla después de que, una noche, la agredió mientras sostenía a su hijo en brazos. Consiguió una orden de protección que él cumplió solo en parte, pues seguía merodeando cerca de ella. Ella reportaba verlo estacionado frente a su oficina, incluso cuando atendía a sus clientes en la comunidad. Meses después de aquel ataque, ella y yo comenzamos a acercarnos y tuvimos una cita. Al regresar a su casa tras esa salida, él irrumpió en su hogar y la agredió con violencia. La estranguló y dejó profundo rastro de sus abusos en su cuerpo. Por fortuna, no sufrió heridas irreparables. Durante la agresión, él le mostró fotos que había tomado de nuestra cita, revelando que nos había estado siguiendo durante todo ese tiempo. Luego se marchó de su casa, advirtiéndole que venía por mí. Aquella vez no lo intentó. Además, me enviaba mensajes ofensivos por Facebook, amenazándonos a ambos. Se dictó una orden de arresto en su contra y un mes después finalmente fue capturado. Sin embargo, solo permaneció detenido otro mes y luego lo liberaron bajo vigilancia electrónica. Pasó casi un año en el que nunca dejó de acosarnos con correos y mensajes insultantes dirigidos a ella, a mí y a sus familiares. Decidimos que nada de eso destruiría nuestra relación y terminamos comprometidos. Supongo que él se enteró porque semanas después, cuando regresaba de la casa de ella, me emboscó y comenzó a atacarme. Por suerte, llevaba un arma conmigo, una precaución que adopté después de nuestra primera cita. Logré repelerlo, aunque insistí. Grité pidiendo ayuda y que cesara, sin resultado. Me amenazó con quitarme la vida, así que saqué mi arma y accioné el gatillo. Él dejó de existir en el hospital y afortunadamente nunca fui acusado ni detenido por lo ocurrido. Esto sucedió hace poco más de un año, y aunque ya no estamos juntos, ella nunca me reprochó lo ocurrido. Al contrario, me confesó que se sentía aliviada de que ese capítulo se hubiera cerrado, pues llevaba 18 años de lucha por la custodia y estaba agotada de vivir con miedo constante. Creo que ese disparo marcó el fin de nosotros, aunque yo logré sobrellevarlo sin mayores problemas. Durante meses tuve pesadillas, pero en el fondo no me afectó tanto. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. Si no lo hubiera hecho, está claro que él habría intentado herirme gravemente o algo peor. Y lo más probable es que habría vuelto a amenazar a ella y a su hijo. Aunque nuestra historia terminó, me reconforta saber que ella ahora está realmente segura, lejos de ese tormento y que puede criar a su hijo en paz y sin temor. Historia 2. Mi padrastro no cuenta historias de guerra. No esas que uno imagina, al menos. No es ese tipo de hombre duro que exhibe muertes ni que habla de las emociones más intensas en el fragor del combate. Más bien, es ese que se queda en silencio cuando en las noticias aparecen imágenes del Medio Oriente. Ese que a veces despierta jadeando, empapado en sudor. Durante mucho tiempo no comprendí la razón. Una noche lo encontré sentado afuera, fumando una tras otra como si no hubiera encendido un cigarro en años. Me senté a su lado y solo esperé. Al rato comenzó a hablar. Eran niños, dijo, con la voz quebrada. Al principio no entendí a qué se refería, hasta que me reveló la historia. Fue una misión que salió mal, en terreno enemigo. Su equipo recibía un fuego intenso pero de un adversario imprevisible, desorganizado, errático pero letal. Cuando lograron avanzar y despejaron la zona, los encontraron. Niños pequeños, de apenas 5 o 6 años, sosteniendo fusiles EIK que apenas podían sostener. Apoyados, instruidos, forzados a cumplir algo que jamás podrían comprender. Ellos dispararon primero, dijo, sin poder decir mucho más, y nosotros tuvimos que, no sabíamos, no fue hasta que todo terminó. No era capaz de mirarme mientras hablaba. Entrenas toda la vida para estar listo ante cualquier situación, pero nada te prepara para eso. Nada te prepara para escuchar a un niño llorar mientras su vida se apaga por una herida que tú causaste. Nada te prepara para ver caer a un hermano de armas porque el dedo de un pequeñito estaba en el gatillo. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas retenidas. Eran solo bebés, usados como armas, como carnada, y todavía los escucho, los veo, todas las malditas noches. Me confesó que una parte de él nunca salió de ese pueblo. Que ha intentado todo: terapia, silencio, fingir, rezar, pero no hay cura cuando el mundo te obliga a elegir entre tus hermanos y niños armados de manera tan cruel. Desde esa noche, lo veo diferente. No con miedo, ni con lástima, sino con un respeto profundo.
porque por fin comprendí el peso que ha llevado en silencio todos estos años. No estaba atormentado por debilidad, estaba atormentado porque era humano. Historia 3. Sobreviví a una situación de explotación cuando era menor. Una noche, justo cuando intentaba someterme, logré escapar. Con un pequeño fragmento de metal desprendido de un mueble, me defendí y logré detener su avance clavándoselo en el cuello. Luego salí corriendo, buscando ayuda desesperadamente. Él terminó perdiendo la vida esa noche. Nunca enfrenté cargos, pues se reconoció que fue un acto de legítima defensa, aunque me tomó años entender que no era un monstruo por no sentir arrepentimiento por lo que hice. Voluntariar con quienes han vivido experiencias similares me ha dado una gran fortaleza, junto con años de terapia profunda. Siempre llevaré esa herida conmigo, pero ahora el trauma ya no tiene el control sobre mi vida. Historia 4. Hace unos años me desplegaron a Afganistán. En general, no fue tan intenso, la mayoría de los días transcurrieron con calma. Respondíamos a detonaciones en contadas ocasiones, pero nunca tan cerca como para percibir más que ecos distantes. Yo era el médico de mi pelotón, por lo que generalmente me encontraba con la sección Bravo durante los movimientos. Quiero compartir una historia que ya he contado en detalle en otros lugares. Para resumirla, un anciano local le hizo un daño irreparable a la esposa de uno de nuestros intérpretes. Después de varios intercambios con la Policía Nacional Afgana, nuestro pelotón se dirigió al pueblo, lo capturó y se retiró. Un par de compañeros descargaron sobre él su ira. Luego lo sometieron hasta dejarlo al borde de la vida. Doc, asegúrate de que no siga respirando. Él estaba dando unos últimos jadeos, así que tomé mi arma de mano y accioné contra su sien para poner fin a su existencia. Esa persona era un verdadero monstruo, un ser despreciable. Más adelante se supo que traficaba con niños. Toda la oscuridad posible en un hijo de Alá se manifestaba en ese miserable. Y después de todo eso, amigos, escúchenme bien, lamento profundamente todo lo que hice. Odio haber terminado con la vida de otro ser humano. Detesto haber alimentado ese ciclo de violencia contra un hijo de Dios o de Alá. Este hombre se oponía con furia al talibán. Pero debido a que las fuerzas que intervinieron lo eliminaron, muchos hombres de ese pueblo se unieron al talibán buscando venganza. Pensé que la revancha podía sanar o reparar, pero solo avivó más rencores. Queridos amigos de Internet, la violencia solo engendra más violencia. Ya sea con palabras o acciones, desear daño o infligirlo a otro no cura corazones ni resuelve heridas. He luchado mucho, por mucho tiempo, para aprender a amar, perdonar y ser amable con quienes me rodean. Rechazo la violencia. Nunca más volveré a infligir daño a otro ser humano. Porque cada persona es un hijo amado de la divinidad. Afganistán me enseñó que la guerra es antinatural. Los humanos no estamos hechos para extinguirnos unos a otros, estamos hechos para ser felices. Historia 5. Tuve un amigo que formaba parte de mi grupo de fiestas cuando tenía poco más de 20 años. Era una buena persona, pero también el ebrio más insistente que he conocido en mi vida. Una noche, hace casi 20 años, estábamos todos en mi casa compartiendo, y él se comportaba como un verdadero problema. Molestando a todos, provocando conflictos, derramando lágrimas. Claramente demasiado embriagado para mantenerse en pie. En medio de ese caos, recibió un mensaje cargado de interés de una chica que todos conocíamos, invitándolo a ir a su casa. Ella vivía a unos 24 kilómetros de distancia. Me preguntó qué pensaba, y para ser honesto, ya estaba agotado de sus desplantes, así que le sugerí que mejor se fuera para allá. Tomó su camioneta y se marchó. Al día siguiente, un amigo en común me avisó con la noticia más dolorosa. Había perdido el control, su camioneta volcó y no logró salir de esa desgracia. Todos estábamos ebrios, yo tampoco estaba en condiciones ideales, pero fui yo quien lo animó a ponerse al volante, y él no regresó. Cargué su féretro en el funeral y no hay momento en mi vida en que haya sentido tanta culpa. Su madre se me acercó esa noche en la ceremonia y me reprochó no haberle quitado las llaves. Lo único que pude hacer fue ofrecerle mis disculpas, consciente de que ninguna palabra podía aliviar su dolor. Hoy, entre mis amigos, me conocen por tener cero tolerancia con el manejo bajo los efectos del alcohol. Si alguien se pasa, le arrebato las llaves, ofrezco un sofá o una habitación de invitado, lo que sea necesario. Nunca más permitiré que algo así vuelva a suceder. No dejo de reprochar al joven de 22 años que permitió que todo esto ocurriera. Esa culpa me seguirá acompañando siempre, por eso repito sin cesar. Los amigos no dejan que sus amigos manejen ebrios. Historia 6. No sé si esto cuenta como una experiencia para compartir, pero soy enfermera y trabajé durante la pandemia en un hospital importante de Nueva York.
No maté a nadie directamente, pero vi cómo cientos de mis pacientes fallecían y me sentía completamente impotente. Y no es que simplemente murieran, sino que se asfixiaban o tenían ataques al corazón por falta de oxígeno. Ver a alguien firmar el consentimiento para ser intubado, sabiendo todos, incluido el paciente, que probablemente moriría así. No sé cómo decirlo, como si el alma se me quedara vacía, como una especie de anestesia interna. Mis pacientes me suplicaban que los mantuviera vivos, tratando de negociar conmigo como si yo no de control, rogándome con una desesperación que no puedo sacar de mi mente. Nunca olvidaré esos gritos, esas súplicas. Me persiguen constantemente, las caras de cada uno se me aparecen como fantasmas. Puedo estar en medio de una fiesta con amigos, en un concierto o paseando a mi perro. Y de repente se me viene a la cabeza la imagen del hombre que me imploraba que lo dejara irse a casa y morir junto a su esposa después de 60 años juntos. Algunos sonidos y olores de esa época me golpean sin avisar. Y entonces empiezo a llorar sin razón, o a ver todos esos rostros, escuchando esas voces suplicándome. La verdad, no entiendo cómo hay gente que logra superar esto. Solo espero que, si algún día llego a tener demencia, logre olvidar ese año de mi vida. Así, quizás pueda descansar en paz. Historia 7. Apagué el ventilador de mi hija cuando tenía apenas 4 meses y medio. Ella nació con 2 defectos cardíacos raros y muy complicados. Toda su vida transcurrió en una unidad de cuidados intensivos cardíacos y parecía una pelea constante. Una complicación tras otra, un procedimiento tras otro, todo para darle la mejor posibilidad de seguir adelante. Su corazón nunca mejoró lo suficiente para que pudieran operarla de nuevo. Después vino una infección respiratoria que no se iba, que volvía una y otra vez. Y, finalmente, sus riñones comenzaron a fallar. Fue en ese momento cuando supe que debía protegerla dejando que se fuera. Esa fue, sin duda, la decisión más terrible que he tenido que tomar en toda mi vida. Aunque cada decisión que tomamos nos parecía la correcta. La culpa me pesa muchísimo, tanto por su vida como por su muerte. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y casi no puedo ni mirar fotos o videos de ella sin llorar, así que los evito. En la mayoría de mis sueños la estoy buscando en el hospital, tratando de llegar hasta ella. La vida se siente vacía y sin sentido cuando ya no estás siendo padre de ese hijo. Es muy difícil sentir que estás vivo cuando tu hijo falleció. Retomar la normalidad parece solo una actuación. Historia 8. Tenía 20 años cuando fui víctima de un robo en casa. Estaba pasando unos días en la casa de un amigo. Sus padres acababan de salir para ir a trabajar, y probablemente el intruso creyó que la casa estaba desierta. Yo estaba en el baño cuando un golpe contundente resonó, bang bang, sonaba como un martillo golpeando la pared. Al principio no le di mucha importancia, pero unos 15 segundos después escuché el grito de mi amigo y luego el sonido de algo rompiéndose. Salí del baño de inmediato justo cuando oí al desconocido gritar, «Suéltame, te voy a herir con esto». Desde el pasillo no alcanzaba a ver mucho, pero supe que la situación era grave. El tiempo pareció ralentizarse y en ese instante comprendí que debía tomar la escopeta de mi amigo que guardaba en su closet. Crucé el pasillo, agarré el arma y corrí hacia la sala. Ahí estaba mi amigo, sosteniendo al hombre contra la pared, y en su mano se veía un objeto punzante de considerable tamaño. Al intentar cargar la escopeta, pensé que no había munición lista para usar, pero descubrí que sí. Entonces, se trabó justo cuando intenté accionar el disparador y el intruso se detuvo y me miró. El miedo me hizo retroceder tambaleándome. Él empujó a mi amigo y se volvió hacia mí. Recobré la compostura, cargué el arma nuevamente y una bala salió disparada, entrando otra en el cargador. No recuerdo haber apretado el gatillo, creo que la adrenalina tomó el control total de mi cuerpo. Y de repente, ¡boom! Un estruendo retumbó en toda la habitación. Mis oídos se cubrieron y todo se sintió intensamente vivo. El hombre simplemente cayó. No gritó, ni luchó más, solo quedó tendido boca abajo. Mi amigo tomó el objeto punzante del suelo y corrió a llamar al 911. Yo me quedé inmóvil, observando la escena sin poder moverme. Pareció una eternidad. Pero en cuanto mi amigo se aseguró de que la policía estaba en camino, volvió por mí para hacerme sentar. Han pasado 18 años y aún lo recuerdo como si fuese ayer. Fueron meses cargados de emociones tras ese episodio. Nunca se me acusó de nada, la policía fue muy comprensiva, y la familia del hombre decidió no presentar cargos. Sin embargo, no dejaba de preguntarme si había actuado correctamente. Pero ahora acepto que el hecho de que él estuviera armado, yo estuviera aterrorizado y que al final mi amigo y yo logramos salir de aquella noche, habla por sí solo. Dejo en manos de Dios juzgar si mi accionar fue el justo.
Historia 9. Mi papá falleció a causa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero en el hospital. Mi mamá no encontraba fuerzas para decidir que era momento de liberarlo del soporte vital, el respirador, la diálisis, los líquidos y todos esos malditos tubos que lo mantenían aferrado a una realidad que ya no le pertenecía. Fui yo quien tomó la difícil decisión. Le retiraron el tubo para respirar y, contra todo pronóstico, el viejo rudo comenzó a tomar aliento por sí mismo. Pasaron como 3 horas antes de que su cuerpo finalmente cediera. Su pulso fluctuaba entre más de 50 latidos por minuto y una bradicardia insistente. Nunca bajaba de 25, hasta que de repente descendió a 19. Y se mantuvo así durante unos 30 segundos, antes de sumirse en ese silencio profundo que hemos visto tantas veces en la televisión. Sé que no fui quien cortó su historia, pero fui quien aceptó darle un descanso del artificio que le sostenía la vida. Ya estaba destinado a partir, pero haber estado tan cerca, tener esa mano en el proceso, me persiguió durante mucho tiempo. Han pasado casi 18 años desde entonces. Justo en Halloween mis padres partieron, en Halloween y Navidad. ¡Qué ironía tan cruel! Y ahora la carga pesa menos. Aún así, en los primeros aniversarios, una culpa injustificada me consumía, aunque en el fondo sabía que no tenía sentido, y aún así me hacía sentir terrible. Historia 10. Yo solía tener una relación muy cercana con mi prima hasta que cumplí 14 años. Con el tiempo nos fuimos distanciando, pero aún así nos veíamos de vez en cuando. De hecho, cuando tenía 16 años vivíamos en el mismo barrio. Un detalle importante para lo que viene. Yo siempre llevaba conmigo un arma blanca. No voy a entrar en por qué, pero es fundamental que lo tengas en mente. Bueno, ella comenzó a hundirse en un mundo oscuro por culpa de su horrible hermana. Cayó por un camino muy peligroso y fue duro verlo. Pero lo que más me dolía era cuando me pedía dinero para sostener su adicción. Quise ayudarla, intenté conseguirle ayuda, pero yo también era un chavo. Sus abuelos hicieron lo que pudieron, pero no fue suficiente. Una noche, mi hermana y yo estábamos en un estacionamiento platicando. De repente, mi hermana recibió una llamada y me dijo que teníamos que ir por mi prima. Fuimos a una casa, todavía no sé de quién era, y mi hermana entró mientras yo me quedé en el auto. Cuando regresó con ella, pude notar que estaba completamente bajo los efectos de sustancias. Mi hermana decidió llevarla a su casa y honestamente fue el viaje más pesado de mi vida. Ver en qué estado estaba alguien con quien fui tan cercano por tanto tiempo fue espantoso. La recostamos en el sofá, parecía que solo iba a dormir un rato, y mi hermana se fue a ducharse. Yo salí al porche y me dejé consumir por mis pensamientos. De pronto escuché que la puerta se abrió, pero no volteé. Mi prima, que había encontrado el bate de béisbol de mi hermana, me propinó un fuerte golpe en la cabeza. Caí al pasto y sentí que la adrenalina me invadía. Nos enfrentamos, pero esa pelea no fue como en las películas. No fue épica, no hubo heroísmo ni resistencia prolongada. Fue caos, desorden, brutal. Mi rostro ardía, tenía lágrimas por el dolor y, sinceramente, ella pudo haber acabado con mi existencia en ese momento. Ella practicaba muchos deportes, yo no, era atleta, hacía gimnasia y entrenaba casi todos los días, yo para nada. Ella era mucho más fuerte que yo físicamente, pero yo tenía el arma blanca conmigo. Eso fue lo que me salvó y lo que terminó con ella. Ella no sabía que la llevaba y, aun si lo hubiera sabido, estaba demasiado perdida en su estado para usar esa información a su favor. Mi hermana salió y nos encontró en medio del enfrentamiento. Nos llevó de emergencia al hospital, pero mi prima no logró salir adelante. Yo tuve que recibir puntos y todavía cargo algunas cicatrices de ese día. Por si no quedó claro, sí, todavía me afecta muchísimo. Terminé con la vida de mi mejor amiga de la infancia. Y pudo haber sido yo quien emprendiera el viaje sin retorno en su lugar. Historia 11. Hace 28 años, mi esposa, mi niña y yo dormíamos en casa, serían cerca de las 2 de la madrugada. De repente, un estruendo nos despertó y nuestro Sheltie sufrió un ataque al corazón. En medio del desorden, escuché a alguien llamarle a Missy y oí su lamento cargado de dolor. Al mismo tiempo, vi a un tipo corpulento parado al final del pasillo. Dio unos pasos hacia nosotros y le ordené que se detuviera. Que se tirara al suelo y pusiera las manos en la cabeza, o tendría que actuar. Por un momento se detuvo, pero luego avanzó un par más. Repetí la advertencia. Otra vez paró, pero siguió acercándose. Entonces le dije que si daba un paso más, no dudaría en usar el arma contra su pecho. Sin embargo, él dio ese paso y no me quedó otra alternativa. Accioné el arma. Me afecta todavía. La verdad, una vez que terminó todo, regresé a la cama y hasta dormí una siesta. Lo hice para proteger a mi esposa y a mi niña, que eran lo más importante para mí.
No sabía qué sustancia podía tener ese hombre en el cuerpo, salvo que lo único que no parecía cargar era Tylenol y no estaba dispuesto a correr riesgos. Historia 12. Tuve que proteger a mi hermana pequeña con un objeto afilado de cocina porque mi primo intentaba hacerle un daño irreparable. Cuando entré y descubrí lo que ocurría, él casi me asfixia en su desesperado intento por detenerme. Esa imagen no me abandona, la revivo todas las noches en mis sueños. Hay una canción de un comercial en la televisión que me desata ataques de pánico profundos. Porque justo después de esos instantes de lucha, esa melodía comenzaba a sonar. No me digan que con un simple cuchillo es suficiente para defenderse. Rezo para que nadie tenga que atravesar algo parecido a lo que yo viví. Historia 13. Hace 15 años tuve que accionar mi arma contra un hombre de 52 años, padre de 3 hijos, para proteger mi vida. La historia es extensa, pero para resumir, sin querer, perturbé el respeto de un grupo de más de 200 motociclistas que formaban una procesión fúnebre, solo porque intenté adelantarlos por el carril derecho. Iban a un paso más lento que el límite permitido. Y yo circulaba despacio, montando una Honda Rebel vieja de los años 90. De repente, varios de esos motociclistas se desviaron de la procesión y casi lograron echarme fuera del camino. Por eso, me desvié hacia el estacionamiento de un banco, pensando que allí lograría paz. Pero no fue así, me siguieron. Terminé rodeado por 6 hombres y cuando uno me sujetó con violencia y me amenazó de muerte, decidí defenderme. Le di un cabezazo con el casco, pero aparecieron 2 más que empezaron a descargar su ira sobre mí sin descanso. Saqué mi arma y disparé una sola vez. Esa fue la única bala que hice y fue suficiente. Él cayó como un muñeco sin hilos. Un instante estaba atacándome y al siguiente, su existencia se extinguió. Durante el altercado perdí mi teléfono, pero el guardia de seguridad del banco llamó a la policía. En cuestión de minutos llegaron los oficiales, la ambulancia, vinieron las esposas, los interrogatorios y largas horas de tensión. Al final, no me imputaron nada porque se determinó que actué en legítima defensa. Sin embargo, esa experiencia me acompaña y la cargaré siempre. Con la distancia y la reflexión, sé que podría haber ganado la pelea. Tenía 20 años menos que ellos, llevaba un casco integral y un equipo con placas plásticas resistentes en el pecho, la espalda y los brazos. Hasta mis guantes estaban reforzados con material duro. Ellos solo vestían jeans y chalecos de cuero. Es extraño, porque si volviera a enfrentar esa situación, sé que tomaría la misma decisión, pero el arrepentimiento permanece firme y latente. Historia 14. Mi mamá estaba en cuidados paliativos en casa, y yo era quien la cuidaba día a día. Tenía un cáncer avanzado de cabeza y cuello en etapa 4. Obviamente, fue esa enfermedad la que terminó separándonos de ella, pero fui yo quien le administró la morfina que le permitió desprenderse y despedirse de este mundo con calma. La dosis fue estándar, nada exagerado. Esto ocurrió hace 6 años y guardo cada instante con nitidez. Cómo su respiración se fue haciendo más pausada y luego, silencio, ya no estaba. Fue el 10 de junio de 2019 a las 4:10 de la mañana. Mi papá y mi hermano dormían profundamente. Tuve que despertarlos para compartirles lo que había ocurrido. Durante el año siguiente, los antidepresivos me brindaron un apoyo importante y la terapia fue fundamental. Jamás lo voy a olvidar, pero no siento culpa, porque en sus últimos días ella prácticamente me suplicaba que la dejara partir. Esa fue la parte más dura. La muerte en sí, aunque desgarradora, fue casi un respiro para todos nosotros. Pienso en mi mamá todos los días y la extraño como nadie. Haber atravesado esa experiencia transformó por completo la manera en que veo la vida. Historia 15. Estuve desplegado en combate en Bagdad entre 2006 y 2007, durante una intensa confrontación contra un grupo de yihadistas sirios. Me vi obligado a accionar mi arma contra un hombre, alcanzándolo en el pecho desde unos 100 metros de distancia. Él apuntaba con su AK por un callejón, avanzando hacia una unidad del ejército iraquí bajo intenso fuego. Lo vi desplomarse y nunca volvió a levantarse. A veces reflexiono sobre cómo nuestras vidas se cruzaron justo en ese instante, cuando la suya llegó a su fin, y en el dolor profundo que deben haber sentido sus seres queridos tras esa pérdida. La guerra es una experiencia desgarradora, pero al final ambos tomamos caminos que nos condujeron allí, y la verdad es que ninguno de los dos debería haber estado en Irak. Historia 16. Esto me pasó cuando estaba de descanso en el 2007. Choqué y mandé a otra vida a una niña de 15 años. La noche del accidente, la mamá de la chica había descargado su ira sobre un perro y ella estaba arrodillada junto al animal en medio de la calle. No pude verla porque las luces altas del carro me deslumbraban por completo.
Reduje la velocidad y me corrí hacia el centro del camino para no rozar a nadie que pudiera estar a los lados. Pero no alcancé a distinguir a la niña, la impacté de lleno, la perdí al instante. Hasta hoy me invade la paranoia cada vez que veo jóvenes cerca de la carretera o corriendo hacia ella. Durante años las pesadillas no me dieron tregua. Siempre recuerdo correr hacia su cuerpo, intentar darle ayuda y ver esos ojos apagados que me devolvían la mirada. Mientras tanto, su madre descargaba contra mí su dolor y rabia gritando, «¡Asesino!». La patrulla de carreteras llevó a cabo una investigación exhaustiva y determinó que no tuve responsabilidad, pues yo iba sobrio y el vehículo rentado contaba con un sistema que registró todo lo ocurrido antes y después del accidente, sirviendo como evidencia, pero la culpa persiste. Siempre me pregunto si existió alguna otra forma de haber evitado que eso sucediera. Historia 17. Antes trabajaba en el cuerpo de seguridad y un día recibimos un reporte sobre un hombre que estaba destruyendo la casa que rentaba, armado con un hacha. Mi compañero y yo acudimos al lugar de inmediato. En código rojo, porque había un arma involucrada y el tipo seguía causando estragos en la propiedad. Al llegar a la dirección, alcancé a ver a lo lejos un pequeño incendio debajo de la casa. Era una construcción elevada sobre pilotes, a unos 2.5 a 3 metros del suelo. Desde allí observé al hombre corriendo bajo la casa, alejándose de las llamas. Ya estábamos casi en la entrada de la propiedad y por su actitud parecía que estaba a punto de darse a la fuga. Me bajé del patrullero listo para perseguirlo, pensando que intentaría escapar, pero se detuvo y levantó algo que no pude distinguir del todo, porque una cerca y el cofre de la patrulla tapaban mi vista. Corría con eso en la mano hacia la entrada y seguía bajando la calle. Iba como a 5 o 6 metros delante de mí, hasta que vi que lo que tenía era un machete. Lo levantó hacia mí, como dispuesto a usarlo en mi contra. En cuestión de segundos, accioné el arma en su dirección, 2 impactos lo alcanzaron. Cayó al suelo y tuve que retroceder para evitar que me alcanzara con el machete. Intentó levantarse para seguir atacando, pero volvió a caer. Un momento después intenté reanimarlo con maniobras de soporte vital, pero no respondió. Todo ese proceso, desde que salí del auto hasta los disparos, duró apenas unos 3 a 5 segundos. Historia 18. Soy enfermera en la unidad de cuidados intensivos. Cuando aún cursaba la escuela de enfermería, mi preceptora me permitió participar en la decisión de desconectar a uno de nuestros pacientes. Esto implicaba retirar el ventilador y suspender los medicamentos que lo mantenían con vida. Era un joven que había sufrido una sobredosis y ya no mostraba actividad cerebral. Aquella fue mi primera vez enfrentándome a algo así y me impactó profundamente. Me costaba aceptar que en mis manos estuviera el poder de terminar con una existencia. Sé que se actuó buscando el bienestar del paciente y bajo estrictas órdenes médicas, pero la experiencia me resultó verdaderamente dolorosa. Recuerdo haber llorado durante 3 días sin parar. Ahora, con mucha más experiencia como enfermera, he acompañado a incontables personas en ese momento límite, pero siempre vuelvo a recordar con intensidad lo que sentí aquella primera vez. Historia 19. Nunca he terminado con la vida de alguien de manera legal. Sin embargo, no puedo evitar cargar con la culpa por una serie de acontecimientos que sucedieron cuando tenía 18 años. Aún hoy, esa sombra me visita al menos una vez por semana. Mi mejor amigo en la secundaria, a quien llamaré John, siempre fue una persona con dificultades para encajar. Constantemente hallaba la forma de salirse con la suya, como dijo un profesor una vez, siempre parece encontrar un punto ciego. Pero, sobre todo, era divertido, y sus bromas solían arrastrar más risas que preocupaciones. Con el tiempo, su conducta se volvió más errática, menos predecible y paulatinamente más cruel. Lo que comenzó como travesuras infantiles y vandalismo sin mayor daño, tomó un giro mucho más oscuro, cuando sus padres finalmente lograron conseguirle ayuda. Los médicos identificaron que empezaba a manifestar signos de un trastorno bipolar. Fue entonces cuando John descubrió el amor más peligroso, la heroína, que supongo usaba para intentar calmar el tormento de su mente. No logro imaginar lo que significa ser consciente de que estás perdiendo el control de tu mente de esa manera. Si alguna vez hubiese estado en su lugar, dudo que hubiera actuado de otra forma. A medida que se sumergía más en la manía y la dependencia, esa crueldad se tornó violenta. Su desprecio juguetón por la ley se transformó en actos criminales. Pero yo amaba a John, era como un hermano. Crecimos juntos, vivíamos a pocas casas de distancia, no podía simplemente darle la espalda. Conforme la situación se deterioraba, tuve una sensación profunda de que causaría daño a alguien. Las cosas que decía, incluso sobrio, insinuaban ese peligro, pero no sabía a quién contarlo. Mi madre jamás me habría permitido volver a verlo.
y sus padres no podían o no querían distinguir entre sus delirios maníacos y sus verdaderas intenciones. Así que guardé silencio y solo escuchaba, porque era lo único que podía hacer. John terminó por arrebatar la vida a un empleado de una tienda de conveniencia durante un robo a mano armada por una suma pequeña, no más de $20. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional dentro de unos 8 años. Pienso todos los días en cómo, si hubiera hablado con la persona adecuada, tal vez habría salvado 2 vidas. Decir que eso me atormenta se queda corto. Así que no he terminado con la vida de nadie de forma legal, pero en cierto sentido siento que llevo la carga de 2 destinos, uno perdido y otro condenado. Aún lo veo, a través del vidrio de la prisión, al menos una vez al año, y le envío libros cuando puedo. Aunque no puedo perdonar lo que le hizo a la familia de esa persona, sostengo la esperanza de que exista alguna forma de redención para él. Historia 20. Tomé la decisión de desconectar a mi suegro. Él tenía una falla multiorgánica y estaba inconsciente. En el hospital ya no podían hacer nada por él. Aunque la familia habría tenido más tiempo para despedirse si hubiéramos esperado un poco más. Era un hombre que odiaba los hospitales y siempre decía que no quería morir ahí. Después de hablarlo con la familia, decidimos trasladarlo a cuidados paliativos y desconectarlo. Nos dijeron que se iría en paz, pero no fue así. Durante casi una hora tuvo convulsiones. Mi cuñada y yo le sostuvimos las manos todo ese tiempo. Sé, con la razón, que hicimos lo correcto y que no había forma de salvarlo, pero una parte de mí siempre se pregunta si cometimos un error. Es algo en lo que pienso seguido. Vaya personajes nos encontramos en Reddit, ¿eh? Gracias por escuchar y por llegar al final. Seguro que mientras veías esto, pensaste en alguien. Compártele este video a ese amigo que vive metido en internet, le va a encantar el chisme. Y si te gustó una historia, el like es casi obligatorio. Suscríbete si quieres más. A esparcir la curiosidad se ha dicho. Chao.